11 de septiembre de 1976. Una noche fresca de sábado en el estado de Maine, a las 8 p.m., la esposa, hijo y nuera del Dr. Herbert Hopkins van al cine. Cuando se disponía a disfrutar de la infrecuente soledad de su hogar, sonó el teléfono. El hombre del otro lado se presentó como el vicepresidente de una organización de investigación de ovnis de Nueva Jersey. Esta persona quería hablar con él sobre el caso Stevens. Le preguntó si estaba solo y el doctor aceptó su visita a pesar de que no solía juntarse con desconocidos. También se olvidó de preguntar su nombre, otra cosa extraña en él. Colgó el teléfono y se dirigió hacia la puerta delantera a encender la luz para que el invitado ubicara más fácilmente su hogar. Pero al hacerlo, pudo ver por la ventana que el sujeto ya se encontraba subiendo las escaleras. Esto no tenía sentido, puesto que si hubiera llamado desde el teléfono público más cercano de su vecindario, aún así no le habría dado tiempo a llegar tan deprisa. Abrió la puerta y lo hizo pasar sin preguntar su nombre, como si se le hubiese olvidado. Él no entendía por qué actuaba así. Apenas ingresó aquel hombre a su hogar, el perro de la familia se puso extremadamente nervioso, tanto que lloraba y se lamentaba. Entonces se escondió en el closet de su habitación. Estaba muerto de miedo. Parecía que había visto a un demonio. En cambio, el gato se mantuvo tranquilo, sin emitir ningún ruido ni expresión. Estaba de lo más cómodo. El visitante estaba vestido con un traje negro, zapatos, medias, corbata y un derby del mismo color, negro, además de una corbata azul y guantes de gamuza grises. Tenía el look completo de un enterrador y estaba totalmente pulcro y sin arrugas, como si estuviera estrenando esas prendas. Al tomar asiento, su pantalón no se dobló, simplemente se estiró perfectamente sin dejar ninguna arruga. Se quitó su sombrero, lo que pudo revelar una ausencia total de cabello en cabeza, párpados y entrecejo, además de una piel lisa, como si fuera plástica, con un color blanco pálido, como si estuviera muerto. Parecía la piel de un muñeco. Su cabeza parecía fundirse con su cuello. Tenía la barbilla hundida y su nariz era pequeña. Sus orejas también, y se encontraban muy lejos del rostro. Sus rasgos estaban desequilibrados, como si estuvieran en el lugar incorrecto de la cabeza, y tenía unos labios rubí brillantes, que contrastaban con unos ojos oscuros, que el doctor no pudo distinguir su color, y tampoco el tamaño de sus pupilas. Tenía el aspecto de un maniquí, con los ojos como vacíos. Este señor extraño, como había mencionado ya por teléfono, quería hablar con él sobre el caso Stevens. Este caso, ocurrido en el mismo año de 1976 y en el mismo estado, Maine, David Stevens y su amigo Glenn Gray, dos jóvenes de 20 años, afirmaron que mientras conducían de noche vieron una luz en el cielo y ésta los siguió. Esta luz descendió de los cielos hasta bloquear el camino y en ese momento sintieron lo que ellos describieron como una sensación de parálisis e irrealidad. Y luego se encontraron a varios kilómetros del lugar y con varias horas de tiempo perdido. El comúnmente llamado en la ufología como missing time, que es cuando alguien no recuerda lo ocurrido en un periodo de tiempo. También aseguraban tener marcas extrañas en el cuerpo, como si les hubieran realizado algún tipo de operación o muestra médica. El Dr. Hopkins actuó como hipnoterapeuta en el caso a través de hipnosis regresiva. Bajo hipnosis, Stevens relató ser llevado a bordo de una nave, ser sometido a exámenes médicos por seres humanoides y haber tenido conversaciones telepáticas. El hombre de traje le hizo algunas preguntas sobre este caso, pero no lo cuestionaba ni introducía el debate en la conversación. Hacía preguntas de estilo interrogatorio. Al escucharlo, Herbert pudo notar que ese hombre hablaba de forma monótona e inexpresiva. Hablaba un inglés perfecto, prácticamente de manual, sin acentos, ni jergas, ni expresiones. No producía frases ni oraciones, solo emitía secuencias de palabras espaciadas uniformemente,
como si dividiera las palabras en sílabas y las recitara de una en una. Todo esto acompañado de una voz neutra y pasiva, sin inflexiones ni entonaciones, como si fuera una máquina, algo sintético. Mientras hablaba, al llevarse la mano a la boca, se manchó los guantes y se le esparció el color rojo por su boca y rostro, lo que reveló que tenía los labios pintados. El doctor, al ver eso, se pudo percatar que sus labios parecían los de un muñeco. No tenían movimientos, eran simplemente una hendidura recta y no se le veían los dientes. Este sujeto permaneció, sin mover la cabeza, sin asentir y totalmente inmóvil. Todo era demasiado extraño. No parecía una persona, no tenía rasgos de emociones ni sentimientos, y su actuar era demasiado antinatural. Entonces y de repente, el extraño mencionó que Hopkins tenía 2 monedas en su bolsillo izquierdo, cosa que era cierta, y le pidió que sacase una y la sostuviera en la palma de su mano. Él hizo caso, y la moneda de bronce comenzó a tomar un color plateado, luego azulado, y de pronto el centavo se volvió borroso, parecía desenfocarse, y entonces de repente desapareció, se desmaterializó. La moneda, que hace segundos estaba en su mano, había desaparecido. El doctor no sintió nada, no vio ni escuchó al hombre hacer nada. Él estaba impactado y fascinado por lo que había visto. Entonces el sujeto de traje le mencionó que la moneda ya no se encontraba en este plano y le preguntó acerca de Barney y Betty Hill. Al igual que el caso Stevens, este era otro caso relacionado con los ovnis. El matrimonio Hill afirmaba haber visto una luz brillante y que ésta los siguió durante algunos kilómetros mientras conducían. Ellos sintieron un zumbido y no recordaban el lapso de 2 horas después del incidente. También, bajo hipnosis regresiva, habían relatado haber sido abducidos por seres humanoides, que le realizaron exámenes médicos. Este fue el primer caso famoso documentado de abducción en Estados Unidos. Eso había ocurrido hace 15 años, desde ese momento en 1961 en New Hampshire. El doctor Hopkins respondió que no los conocía, pero que sí había oído sobre ellos y que creía que Barney había fallecido, a lo que el hombre calvo confirmó su respuesta y le preguntó si sabía el porqué de su fallecimiento. Al recordar que había muerto joven, Herbert supuso que era de un infarto. Entonces el visitante le respondió: ese no es exactamente el caso. La razón por la que murió es porque sabía demasiado. Dijo que había muerto porque no tenía corazón, como justo él ya no tenía la moneda. Siguió hablando y afirmó que el doctor tenía grabaciones sobre la hipnosis del caso Stevens. Esto lo incomodó muchísimo y lo asustó. ¿Cómo ese hombre podría saber todas esas cosas si no era algo conocido públicamente? El hombre vestido de negro continuó hablando y le ordenó destruir las cintas, correspondencia y cualquier escrito o cosa que tuviera que ver con ovnis, sin importar que estuviera relacionado con el caso de Stevens o no. También le mencionó que él sabría cuándo lo hubiera hecho y que, si no lo cumplía, iba a tener el mismo destino que Barney Hill. Toda esta amenaza la dijo sin ninguna emoción, sin ninguna expresión. No se enojó, ni le cambió el tono de voz, ni hizo ninguna gesticulación. Simplemente lo mencionó. Mientras iba pronunciando algunas palabras, su habla se ralentizaba. No presentaba un cambio de tono bajo, como si estuviera cansado, sino que sus palabras se volvían más lentas y espaciadas, pero con la misma tonalidad. Entonces se puso de pie con dificultad y muy lentamente dijo: My energy is running low. Must go now. Goodbye. Entonces caminó hacia la puerta, con algo de dificultad. La abrió y se aferró fuertemente a la barandilla. Bajaba un pie a la vez, en el mismo escalón, de manera muy inestable, tanto que parecía que en cualquier momento fuera a caer. Se dirigió hacia la otra esquina de la edificación, por la zona contraria a la que había llegado, y de repente desapareció, luego de ser encandilado por una luz increíblemente brillante, y no producir ninguna sombra. El doctor Hopkins no pudo ver a nadie,
a pesar de haber visto desde la ventana del frente, de la cocina y desde el patio delantero. Pero nadie pasó, simplemente ese sujeto se había esfumado. Entonces regresó adentro de su casa, sacó al perro que estaba escondido y percató que se había orinado del miedo. Jamás lo había visto así. Era un perro bastante valiente, pero esa vez parecía haber sido poseído por el miedo. Tomó su arma y se sentó espantado en la mesa de su cocina. La entrevista no había durado mucho. Él creía que unos 20 minutos, aunque sintió haber perdido la noción del tiempo. Luego de recuperar un poco la compostura, se dirigió hacia su oficina, donde tenía todas las cintas, revistas y recortes. Y sin dudarlo, además, con bastante pánico, las destruyó para luego quemarlas. Aproximadamente 1 hora y media después, regresaron su hijo y su esposa del cine y les comentó la historia. Entonces su hijo le sugirió ir a ver a la calle y allí se encontraron con marcas extrañas en el suelo. Ellos lo describieron como marcas de metal que desaparecieron al llegar la madrugada. Al día siguiente, el doctor se comunicó con una persona conocida y le informó que avisara a National Enquirer, que es un periódico de los Estados Unidos, de que no publicaran nada del tema, ni siguieran investigando, pues él ya no las respaldaría, ni se involucraría más en el tema. En la semana siguiente, comenzó a tener algunas pesadillas sobre el hombre que lo había visitado, aunque tiempo después desaparecieron. Lo que sí le generó más problemas fue el teléfono de su hogar. Las llamadas se cortaban abruptamente. Sus pacientes le reclamaban constantemente que les colgaba el teléfono, a pesar de que esto nunca lo hacía, porque legalmente podía ser considerado como abandono de caso médico y podrían quitarle su licencia. A veces las llamadas entrantes daban fuera de servicio, por lo que Hopkins les pidió a sus pacientes que se comunicaran con la operadora y que ésta pase la llamada, aunque no siempre lograban su cometido y no entendían por qué. Cuando las llamadas por fin lograban realizarse, se podían escuchar ruidos de fondo, como pasos y ruidos de hojas, pero estas no provenían de ninguna de las líneas que eran por supuesto privadas. Estos ruidos parecían provenir de una tercera línea. Tiempo después, la operadora telefónica confirmó que alguien estaba manipulando su red telefónica y no podían explicar el cómo. Y ya, como cereza del pastel, el doctor Herbert Hopkins descubrió que la Organización de Investigación de OVNIs de Nueva Jersey, de la cual ese sujeto afirmaba ser vicepresidente, no existía. Este es uno de los casos más famosos de ufología y sobre todo de hombres de negro. Los aficionados a estos temas respaldan el testimonio del doctor Herbert Hopkins, quien no era alguien de la rama de la ufología, era solo un doctor bastante escéptico quien afirmaba nunca haber leído ni oído acerca de los hombres de negro. Tampoco le interesaban los casos ovnis, solamente se involucró en el caso Stevens desde un lado profesional, actuando como hipnoterapeuta. Además, cuenta con las situaciones que se repiten en las historias de ufología, como problema en las señales y comunicaciones, hombres de negro que visitan a testigos de eventos inexplicables y que estos poseen ciertos poderes como telepatía, control mental y una ausencia total de naturalidad. A pesar de que esta anécdota es del 76, hace ya 50 años, no es de las primeras interacciones, puesto que estas primeras interacciones con hombres de negro se remontan hasta la década de los 50. Pero tú tienes la última palabra. Espero hayas disfrutado este video y cuidado con lo que investigas y a quién le atiendes el teléfono.